Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Y también usted puede escuchar este material a través de el podcast, a través de todas las plataformas que pues usted prefiera. No se encuentra en todos lados como Vive de las Rentas, incluso en las redes sociales, en donde, por cierto, podrá en nuestra página también en las redes sociales encontrar extraordinarias oportunidades de inversión. Insisto, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o www.vivedelasrentas.com. Le cuento que me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y hoy tenemos un tema interesante, el impacto inmobiliario del Tren Maya. Recuerde que en este programa siempre traemos información de valor para que usted pueda tener justamente acceso a inversiones, a noticias, a información que le lleven a que usted viva de las rentas, haciendo inversiones estables, inversiones seguras. Y es por eso que hoy traemos este tema del impacto inmobiliario del Tren Maya en todo el sureste mexicano. Pero el Tren Maya es un proyecto de infraestructura, el proyecto insignia de este gobierno, el proyecto que Pablo Eduardo, pues digamos, el que más se ha hablado, hay que decirlo con todas sus letras también, con el que más ha neciado este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y enhorabuena por el sector sureste. Hay, como en todos los proyectos o megaproyectos de infraestructura, hay quien está a favor, hay detractores, por supuesto. Sin embargo, me parece muy importante entender qué es lo que está sucediendo en cuanto al impacto económico, en cuanto al impacto inmobiliario que va a tener. Por supuesto, es una mega obra de conectividad muy al estilo o muy a nivel mundial. Y es que a lo mejor en México hemos perdido de vista qué son los trenes, ¿no? Hemos perdido de vista cómo funcionaban los trenes hace medio siglo. Y luego, además de eso, pues hemos perdido de vista cómo tener acceso a transporte público de primer mundo, a transporte público de primera generación. Lo que hemos buscado siempre es el automóvil, hemos buscado medios de transporte pues no ordinarios, pero este Tren Maya es de un nivel muy, muy europeo, de un nivel, sin embargo, vamos, quiero decir, un nivel en el que tendrá pues estas comparaciones con trenes como el español allá, Pablo Mateos, que tú conoces perfectamente. Y la conectividad será increíble porque podrá conectar directo con los aeropuertos, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Tulum, luego también entre las ciudades. Imagínense además un tren enfocado al turismo, porque evidentemente pues los que lleguen al aeropuerto de Cancún podrán llegar hasta Calakmul o hasta Palenque en Chiapas o a Mérida, pero no solamente eso, sino también para los locales, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues creo que también soluciona este problema de movilidad. Y la verdad es que es una obra que yo la veo bien por todos lados y pues es un vehículo de mediana velocidad que correrá desde Cancún hasta Chiapas, ya lo decía yo, pero tendrá este circuito por el que recorrerá toda la península, la Riviera Maya. Y pues algo que está sucediendo y que ha sido también muy polémico por el tema de la construcción, por el tema de la destrucción de la selva, por el tema de por dónde va a pasar, etcétera, por dónde vaya a pasar y todos estos temas polémicos que por supuesto tienen que ser atendidos, la parte de quién ha sido, a quien se le ha expropiado tierra o por dónde va a pasar, etcétera. Pues claro que si los animales, que si la selva, pero al final yo creo que justo la derrama económica que va a dejar tendrá un impacto positivo en todo este entorno, porque dicho sea de paso, este gobierno también ha pues ratificado, por ejemplo, ciertas zonas como reservas territoriales, como reservas de selva. Entonces, bueno, pues claro que la mancha urbana siempre va trayendo una afectación, Pablo Eduardo, pero creo que aquí pues es positivo lo que va a suceder para quienes viven en la Riviera Maya, para quienes viven en esta zona de Cancún, Tulum. Y hay que recordar que hay una migración tremenda hacia el estado de Quintana Roo, ya desde antes del Tren Maya, gracias a todo el dinamismo turístico que se vive, ¿no? Tenemos hoy personas que vienen a vivir a Quintana Roo, tú le preguntas a quien está ahí viviendo
de dónde son y pues pocos son quintanarroenses o casi ninguno, la mayoría vienen de otros estados, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, del norte de la República y claro, de otros países. Entonces, ¿por qué? Porque hay una muy buena dinámica económica, porque hay también pues mejores sueldos, hay que decirlo, que en otras partes del país. Y pues bueno, creo que a todas luces el Tren Maya es positivo, aunque insisto, habrá quien diga que es negativo, pero además es una realidad. Ahí están los videos que hemos tomado los tres aquí, Pablo, Eduardo, su servidor, en las vías que ya está sucediendo. El presidente acaba de decir que lo va a inaugurar el 23 de diciembre de 2023 y mi conclusión es, Pablo, Eduardo, que pues para este 23 de diciembre de 2023, la zona donde empieza a funcionar el Tren Maya tendrá un salto de ganancia de capital tremendo en cuanto a plusvalía, o sea, tendrá un salto de plusvalía tremendo solamente por la inauguración del Tren Maya. ¿Y qué decir de la tierra, de las zonas cercanas a las estaciones del Tren Maya, pero también a los destinos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues, hola Luis, hola Eduardo, buenas tardes. Pues es un tema increíble. Yo al principio también era un poquito reticente a esta idea del Tren Maya como una inversión un poco innecesaria, pero poco a poco me fui dando cuenta que realmente lo que va a hacer es reactivar toda esa región, no solamente Quintana Roo, sino también Yucatán, Campeche y parte de Chiapas, porque va a crear un destino red, ¿no? Los destinos turísticos en el mundo pues son, normalmente es un solo destino, sobre todo estos de sol y playa, donde los turistas viajan a un aeropuerto y se quedan ahí el tiempo que la estancia, ¿no? Un fin de semana, una semana o 15 días. Y entonces esas zonas llegan a su saturación, que básicamente es el tiempo que se tarda desde el aeropuerto, ¿no? Entonces, el aeropuerto de Cancún ya está saturado, lo vemos cuando vamos de Cancún a Tulum, que tardamos casi 2 horas y la infraestructura no es muy buena, la carretera. Entonces, lo que va a hacer el tren es crear esta infraestructura red conectando 6 aeropuertos y 6 grandes zonas turísticas. Entonces va a aumentar, o sea, ahí casi sería como 6 por 6, 36 posibilidades que puedes hacer en cuanto a por dónde llegar, por dónde salir, qué visitar durante tu estancia y puedes venir varias veces a través del tren, que es una manera fácil, ágil, la gente lo entiende, segura también. Y bueno, para este tema, para los extranjeros también es importante, ¿no? En México, pues comprar ya con antelación los boletos, saber cómo van a ser los traslados y no tener que estar como cuando llegas al aeropuerto de Cancún y te intentan ahí convencer los coyotes estos de los shuttles y de los paquetes. Entonces yo pienso que va a O ser los una... taxis que son tan caros, Pablo. Exacto, todos esos monopolios, ¿no? Y entonces, pues uno va a poder volar a Tulum, por ejemplo, hacer base ahí, disfrutar de Tulum, de Bacalar, o sea, haces un viaje de, no sé, tardarás 1 hora o 2, puedes ir a Chichen Itzá, Mérida, Cancún, o sea, haces base en un sitio y a través del tren puedes hacer viajes de día o puedes hacer noche, porque va a haber hoteles también en las estaciones y obviamente en las ciudades donde ya existe la infraestructura, y regresarte por Mérida, por decir algo, ¿no? Entonces ya sabes cómo está conectado, que eso tú lo has vivido, Luis, muchas veces como turista en Europa, acabas de estar allá, donde entras por un aeropuerto y te puedes mover fácilmente. Nosotros hemos ido, por ejemplo, en España en tren de alta velocidad a Valencia, a Barcelona y sales por otro lado, ¿no? Entonces cuando Es una sabes... maravilla los trenes de alta velocidad en España y sí, correcto, Pablo. Hoy para llegar a Cancún, solamente, o para llegar a la zona, solamente tenemos el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto internacional de Cancún. Pero el 23 de diciembre de 2023 se inaugurará el Tren Maya y el aeropuerto internacional de Tulum. Entonces, correcto, Pablo, como turista creo que lo veo extraordinario y también como local, porque al final ahí vivimos o pasamos mucho tiempo. Sí, claro. Y el otro problema también de los aeropuertos hoy en día, pues es el tiempo que te lleva un aeropuerto, ¿no? Necesitas estar ahí 2 horas antes, el tiempo de desplazamiento o 3, luego los retrasos hasta salidas. Entonces el tren, normalmente tienes que llegar 10 minutos antes de la salida del tren y, o sea, ganas y llegas al centro del otro lugar donde vas a ir, ¿no? Entonces, yo creo que los turistas van a ganar días usando el tren Maya en esta infraestructura. Y sí es sorprendente la velocidad a la que va construyendo. El otro día Eduardo y yo íbamos en carretera de Tulum a Bacalar y vimos la obra 24 horas. Lo van a terminar muy rápido. Entonces, bueno, pues una infraestructura que ya está aquí, que va a generar nueva plusvalía también en torno a las estaciones, en torno a los destinos que va a conectar y todavía pueden los inversionistas que nos escuchan entrar al tren de la plusvalía antes de que todo el mundo se dé cuenta que ya está ahí.
Correcto, adelante, Eduardo Pues Aguilera, porque caray, es es increíble impresionante, la socios, derrama económica que va a venir. audiencia. Que- Sí, es correcto, caray, viene una derrama económica tremenda. Eduardo Aguilera, te escuchamos un poco cortado. Es que hay que mencionar que Eduardo Aguilera está en esta zona del Caribe mexicano, disfrutando de las posibilidades de inversión que ahora nos contarás, Eduardo, porque pues la derrama económica que prevé solamente el Fonatur es pues aproximadamente, solo alrededor de las estaciones, entre 120,000 y 150,000 millones de pesos. Pero es que, claro, alrededor de las estaciones, Pablo, Eduardo, en este momento, alrededor de algunas, pues sí hay infraestructura, pero hay otras en las que no hay prácticamente nada, solamente alrededor de las estaciones, pero es que también hay destinos ya consolidados. Tú estás en Bacalar, Eduardo, en Tulum, y lo has estado recorriendo, donde ya están, por cierto, en obra negra, terminadas las estaciones del Tren Maya. Para todos los detractores del gobierno, del presidente, que digan que no va a estar listo, uy, yo lo dudo. El aeropuerto igual, al menos el aeropuerto, sin duda, y acaba de ratificarlo hace una semana el presidente, lo inaugurará el 23 de diciembre de 2023, que ahí estaremos, Pablo, Eduardo. Cuéntanos, Eduardo Aguilera, a ver si ya restablecimos la conexión contigo. a ver cómo me escuchan ahí, porque les Perfecto, quiero adelante. contar algo muy interesante. Fíjense que tuve la oportunidad de estar esta semana platicando con el director de una constructora y concretera de hace muchos años de Cancún. Tienen 40 años operando, básicamente de los fundadores de lo que fue Cancún. Y es impresionante, o sea, lo que él me dice, y por eso valoro ese punto de vista, que lo que está ocurriendo ahora es similar a lo que ocurrió con la fundación de Cancún. En cuanto a la potencia del crecimiento de toda la zona, dice que apenas estamos viendo la puntita, que lo que va a impactar este eje del Tren Maya en la zona va a ser algo sin precedentes. De hecho, pues ya estamos Sí, todo te perdemos de nuevo, Eduardo, pero yo creo que impresionante. es tremendo lo que Y está sucediendo. otro que tuvo la oportunidad, ha tenido la oportunidad de supervisar el tema del tren y del aeropuerto, y que es un hecho que en diciembre el aeropuerto lo inauguran, que él ya vio los avances y que son impresionantes. ¿Me escucharon? Totalmente es increíble, y la realidad es que pues no tenemos idea, no nos hemos dado idea. Nosotros hemos venido insistiendo aquí, Eduardo, Pablo, inviertan en Tulum, inviertan en Bacalar, inviertan en esta zona. Playa del Carmen y Cancún es un destino ya consolidado, pero también tendrá un salto de plusvalía, pero no tan impactante como en los destinos nuevos, como lo es Tulum. Toda esta zona, desde Tulum hasta Chetumal, Pablo, yo lo veo así, la propia Mérida, y claro, pues todos estos destinos a descubrir cerca de las estaciones, por ejemplo, de Palenque, allá en Chiapas, hacia Calakmul, Campeche, etcétera. Entonces creo que es importante entender qué es lo que está pasando, y sí, es importante entender que el momento es hoy. Estamos justo en junio de 2023, a 6 meses de que se inaugure. Todo está subiendo y va a subir el día que se inaugure el aeropuerto, no solamente el aeropuerto, también el Tren Maya. Habrá un salto enorme de plusvalía. Y justo en una masterclass que dábamos hace unos días, Pablo, Eduardo, teníamos las fotografías de 1970 de Cancún. 50 años acaba de cumplir este destino, y está todo desértico, no había ni un solo edificio. Se ven impresionantes las fotografías en 50 años, pero es que para 1990 Cancún, o sea, 20 años después, ya tenía la mayoría de los edificios que tiene hoy en la zona hotelera. Solo 20 años después. Es que es tan rápido el crecimiento. Imagina cuánto valdría la tierra, Pablo, Eduardo, si te hubieran dicho hace 50 años que Cancún iba a ser lo que iba a ser hoy, o en Tulum hace 10 años te hubieran dicho que iba a ser lo que iba a ser hoy, que era pura selva Tulum, y bueno, sigue algunas partes parecidas. Y pasamos pues esta comparación con Bacalar, porque hoy Bacalar está igual, es pura selva, casi no hay edificios. La pregunta es, ¿hubieras invertido hace 50 años? ¿Hubieras invertido hace 50 años en Cancún y 10 en Tulum? Sí, no, y sin ir tan lejos. Yo la primera vez que fui a esta zona, Yucatán, en México,
fue en el año 2000 y me acuerdo en Playa del Carmen las calles no estaban pavimentadas, había una pista de avionetas ahí en medio del pueblo, era un pueblo, y eso fue hace 20 años, ¿no? Entonces, el desarrollo, como ya hemos dicho, en esta zona sucede muy rápido. Cuando yo voy cada 2, 3 meses, ocurre lo mismo que en otras ciudades en 2, 3 años, ¿no? Va muy acelerado. Y bueno, este tema del tren, yo creo que hay mucha gente que no lo visualiza, no visualiza el tren y el aeropuerto de Tulum, la cantidad de conexiones nuevas que va a crear. O sea, no es solamente que el flujo actual de Cancún se reparta, ¿no? Va a llegar mucho otro flujo nuevo, incluso gente que no conoce esta zona, que no conoce Tulum. Tulum en sí mismo va a ser un destino que va a aparecer en las revistas, en los documentales, ¿no? Como un destino nuevo. Yo lo sé porque en Europa, por ejemplo, todas las islas que tiene España, las Baleares y las Canarias, las Canarias son 7 islas y en las Baleares son 3 principales. Cada una tiene su aeropuerto. Entre todas ellas son 10 aeropuertos. Pues hay destinos desde la ciudad más pequeña que te imagines, de Alemania, de Noruega, de donde sea, a cada una de estas islas. O sea, la gente va un fin de semana ahí, y es lo que va a pasar con Tulum. Y el tema del tren también, por lo que va a hacer es conectar todas estas zonas y dar muchísimas posibilidades. Y todo esto va a ocurrir a lo largo del año que viene. Además, también se está gestando otro hito, que es el que México recupere la categoría 1 de seguridad del FAA, esta autoridad aérea de Estados Unidos. Me parece que ya. Sí, está en el proceso, ya está en la fase final. Ya una vez que se autorice, ahí lo que va a poder es otra vez Volaris, todas estas compañías mexicanas, Viva Aerobús, Aeroméxico y bueno, y otras gringas van a poder establecer vuelos directos a cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es un gran momento también para el aeropuerto de Tulum y para todos estos aeropuertos donde va a haber muchas otras conexiones pues a todos Estados Unidos, Canadá. Y más allá, ¿no? Porque, Eduardo, tú has volado a Colombia, por ejemplo, desde Cancún. Cancún es un hub. Yo he volado a Europa y desde ahí pues va a haber muchísimas más conexiones. De hecho, ya es el aeropuerto con más conexiones de todo México internacionales. No, excelente noticia, porque eso nos abre todos los aeropuertos que tenemos, incluyendo el nuevo de Tulum, con la posibilidad de abrir un montón de vuelos adicionales a Estados Unidos, que era un poco digamos, entre comillas, bloqueo que teníamos en este año y el año pasado. Pero bueno, eso es una excelente noticia. Así que, pues, puras buenas noticias para México, la economía, el nearshoring, el Tren Maya. Creo que es una época muy emocionante que estamos viviendo y, como les decía hace rato, pues apenas estamos viendo el principio de lo que va a impactar, de cómo va a crecer esta zona para consolidarse como la zona de turismo más importante a nivel mundial. Así que pues es el momento de la Riviera Maya hoy por hoy. Ya lo ha sido, Eduardo. Fíjate que eso que mencionas durante los años de pandemia, 2020, 2021, ya lo fue, el destino más visitado del mundo. Pero desde antes, en 2019, 2018, fuimos el 4º y 5º lugar respectivamente, y el año pasado el tercer lugar mundial. Sin duda, estas obras de infraestructura, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, logrará que nos mantengamos en las primeras posiciones. Yo no sé si en el primer lugar o en el segundo lugar, pero pues apenas por debajo de destinos como pues, la Ciudad de la Luz, París. Pero a ver, comparemos una ciudad europea que me encanta Europa, me encantan las ciudades europeas. Sin embargo, pues creo que al 90% de los radioescuchas, y a ver si nos dejan un mensaje en las redes sociales, pues a quién no le gusta el destino de playa, el destino ecológico que ahora está muy en boga también, y que justo esta zona de la Riviera Maya preserva todos estos destinos, Tulum, Bacalar, Tulum que tiene esta personalidad propia, esta personalidad tuluminati, Bacalar y Tulum, que son una especie de híbrido entre bienestar, pero también ecochic, porque está siempre viviendo de manera ecológica, respetando el entorno, disfrutando la selva, pero también la extraordinaria Laguna de 7 Colores o el Mar Caribe. Y luego, claro, tienes la Riviera Maya, que sin duda tiene pues toda esta zona de hoteles, de lugares donde quedarse, pero además combinado con maravillas naturales como los cenotes, que son únicos en todo el mundo, en México solamente, y no uno, miles de cenotes en Quintana Roo, en Yucatán,
Y caramba, sí, me emociona igual, Eduardo, porque lo hemos venido diciendo y no es que seamos profetas o seamos, que tengamos una visión hacia el futuro, pues digamos que alienígena o de este tipo, simplemente pues es observar las tendencias y lo hemos venido diciendo. Va a haber un detonante tremendo que es el Tren Maya, que es el aeropuerto, y aunque no estuviera, pues los puros destinos, la fama mundial que han cobrado, Tulum, etcétera. Y luego, Bacalar, Eduardo, cuéntanos un poco, porque tú has estado ahí en Bacalar, justamente acabamos de lanzar Vive Rent Tierra. Para quienes nos están escuchando, pueden entrar a nuestra página web a encontrar oportunidades de inversión extraordinarias, pueden comprarse un terreno en este momento todavía desde 350,000 pesos, dando 50,000 pesos de enganche, 50,000 a la firma y luego en mensualidades. Es algo increíble en un destino que además tiene, en un fraccionamiento que estamos creando, que además tiene frente a la playa, a la laguna de Bacalar, a esta laguna de 7 colores, querido Eduardo, que está increíble y que también tendrá una estación del Tren Maya y que, bueno, pues hoy por hoy ya es el destino pues de los más bonitos de esta península de Yucatán. Cuéntanos. Entonces, ¿quieren ya que les hable de la sorpresa de Ecotown? ¿Me escuchan? Te escuchamos y para... ¿Bien? No les dije perfecto. la página. Bueno, pues sí. Si quieres, dila. Es Vive de las Rentas diagonal Vive Rent _tierra. Pues ahí está, Eduardo. Cuéntanos de la sorpresa de Ecotown. No, bueno, es que, a ver, estamos dentro del eje del hemos estado recorriendo toda la zona y tierra que tenga todos los argumentos de plusvalía acelerada, pero que todavía pueda conseguirse a un precio accesible. Obviamente, si tú encuentras ese nicho, ese lugar adecuado donde todavía no están en el punto más alto, pero tienes todos los argumentos al estudiar la zona de que va a aumentar de manera acelerada, es invertir bien en tierra, porque tierra es el activo más seguro, es tangible, es flexible, tú puedes transformarla y puedes hacer cosas sobre la misma tierra. Y entonces, la verdad es que el momento ahora es el momento Bacalar. Bacalar, esta laguna de los 7 colores, esta laguna impresionante que ya tenía un pueblo mágico consolidado, es el pueblo de Bacalar, con toda una infraestructura, una costera, hoteles muy chic, restaurantes de altura, de chefs. Está impresionante el pueblo de Bacalar. Pero la laguna en sí, los colores, es un lugar donde te puedes meter como una alberquita, tus niños pueden nadar, puedes tener un muelle y tomar un kayak o un velero o un catamarán e irte por todas las lagunas interconectadas hasta el estero de Chac, que era el canal de los piratas. Ustedes saben que Bacalar era un lugar de refugio de piratas porque por la complejidad de la entrada del mar hacia la laguna les permitía esconderse y esconder sus tesoros. Entonces tiene toda una historia milenaria, por supuesto, antiguamente maya, con las ruinas muy hermosas, que de hecho acaban de descubrir una ciudad a 15 minutos de Bacalar, más grande, con una pirámide más grande que la de Chichén Itzá. O sea, la zona es impresionante, pero además, si ves las vías de comunicación, si vas pasando y a 10 minutos del terreno tienes la estación del Tren Maya, si estás a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Chetumal, se juntan y hemos... para que sea una tierra de alta plusvalía. Eduardo, correcto, y hemos descubierto el tesoro ahí justamente en Bacalar, y el tesoro pues es este fraccionamiento Ecotown por Vive de las Rentas en nuestra división Tierra, porque sin duda tierra está en las uñas, pero no en cualquier lugar. Entre usted a www.vivedelasrentas.com /Vive Rent _ tierra o mándenos un mensaje a todas las redes sociales. Nos encuentra como Vive Rent o Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram, y con mucho gusto le mandamos
toda la información. Hemos llegado al final de este programa. Gracias, Eduardo Aguilera. Gracias, Pablo Mateos. Gracias a usted. Déjenos sus comentarios, suscríbase si está en el podcast, deje su opinión y sobre todo comparta. Recuerde que el objetivo es que usted viva de las rentas. Gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos 2 cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal, Vive de las Rentas, en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos, y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, por supuesto, por FM, para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Además, este programa que tiene por objeto que usted tenga información respecto a inversiones, información de valor para que potencie sus inversiones y pueda vivir de las rentas, pues ese es el objetivo primordial que tenemos su servidor y los coconductores de este programa, que me acompañan, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues hoy tenemos un tema justo que le va a permitir acelerar en estas inversiones, y es que, querido Pablo, Eduardo, pues caramba, la forma en la que se está construyendo en el mundo y en México, pues es cada vez más eficaz, cada vez más óptima. Los materiales, dicho sea de paso, permiten tener propiedades, por ejemplo, termoacústicas, ¿no? Que a lo mejor el ladrillo convencional o los métodos tradicionales no tienen. Y hemos descubierto a lo largo de estos años, recordar que en vivelasrentas.com puede usted encontrar extraordinarias oportunidades de inversión. Tenemos hoy 26 edificios funcionando en todo el país, en ciudades como Puebla, Guadalajara, en Tulum, nuestro nuevo fraccionamiento en la división Viverrent Tierra, en Bacalar. Pero bueno, caramba, lo que hemos visto, querido Pablo, Eduardo, es un incremento tremendo de las opciones de construcción que nos permiten tener muchas cualidades como rapidez, eficiencia, pero también durabilidad, resistencia, en fin. Y caramba, esto lo hemos comprobado. Eduardo Aguilera, por ejemplo, que es el innovador del grupo, el edificio Living Universidad, que se encuentra en Puebla, un edificio con 24 departamentos, con 24 unidades, 3 niveles, pero que en realidad son 6 porque son a doble altura. Pues gracias a estos métodos, este método de construcción, que a ver si nos cuentas un poco, Eduardo, se hizo, caramba, o Pablo Mateos, porque creo que Eduardo... aquí estoy y ya creo que me oigo bien. Sí, gracias, porque además estás en esta zona del mundo, en Bacalar, en Tulum, increíble. Pero, ¿qué materiales fueron, Eduardo, con los que hicimos, tú que conoces al pie de la letra, el nombre? Y fueron 3 meses, caray. Levantar un edificio de 6 niveles en 3 meses, wow. Eduardo está salivando ya con este tema. Adelante. Es que no, me encanta porque ha sido un dolor de aprendizaje. Todas las variables que puede haber en una obra de construcción y toda la gente involucrada, pues que puede generar procesos imperfectos, por decirlo de alguna manera, retrasos en tiempos, reprocesos, ¿no? O sea, al grado del maestro, pues, ¿por qué está ranurando? Ah, no, es que puse el tubo del otro lado, pero ahorita lo arreglo y lo pongo del otro, ¿no? O sea, temas como eso que desperdician tiempo, mano de obra, ¿no? En donde hay muchas cosas que se van definiendo en obra cuando no debería ser, pues son el día a día de la construcción tradicional. Al contrario, la construcción prefabricada o que tiene procesos más estandarizados permite tener controles de tiempo y de costos mucho más certeros. Uno de nuestros experimentos, y de calidad, por supuesto. Uno de nuestros experimentos fue en Puebla,
y lo que hicimos fue usar moldes de acero que se arman como un mecano, como un Lego, digamos, y lo único que haces cuando ya estás en obra es vaciar el concreto. ¿Qué genera esto? Que hayas tenido que planificar todo desde un principio, ya exactamente en dónde va cada salida eléctrica, en dónde va en cada salida hidrosanitaria, en dónde va a ir cada tema, porque ya no lo puedes modificar a la hora de estar en obra. Entonces eso hace que al momento de llegar armas los moldes, vacías el concreto y puedes hacer eso, un edificio en 3 meses. Y fue un edificio en 3 meses porque estábamos aprendiendo, porque tuve que convencer al arquitecto y al constructor de que era un método posible, porque él decía, no, construcción tradicional mejor. Y yo decía, no, vamos a hacerlo con eso. Los llevé a capacitar a Torreón y regresamos y luego, bueno, terminaron encantados con el modelo porque pues nunca lo hubieran podido hacer en ese tiempo con construcción tradicional, ¿no? Pero como eso, socios, la verdad es que en últimas fechas he tenido oportunidad de ir explorando varios modelos constructivos que ya están revolucionando el mundo de la construcción actualmente y que en Vive de las Rentas, pues vamos probando poco a poco para pues volvernos más eficientes en los procesos, ¿no? Ya les habíamos platicado hace poco este panel SIP, ¿no? Estos paneles de OSB estructural que tienen hielo seco a la mitad, que son completamente aislantes, que son completamente antisísmicos y que prometen velocidades impresionantes. Pero si quieren platiquemos un poco más porque ahora les traigo ahí algunas sorpresas aún más interesantes y más impresionantes con respecto a la preconstrucción. No, hombre, cuéntanos, pero si quieres, Pablo, pues increíble que existan estas posibilidades que dan velocidad, pero también seguridad, ¿no? Bueno, Pablo Mateos, parece que tenemos problemas de conexión, pero... Oh, perdón, perdí bueno, la sí, adelante. Sí, gracias, socio. A mí este tema me emociona mucho y bueno, Eduardo es el inventor, digamos, el que se mete en las fábricas, en los materiales y lo ejecuta, pero, y a mí me encanta esto, pero a veces reflexiono, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros que somos como outsiders del mundo, del mundo inmobiliario, por qué nos choca tanto todos estos problemas de la construcción tradicional? Y ahí me gustaría teorizar un poquito, ¿no? Sobre este tema de la construcción que trae inercias milenarias. Yo creo que hace unos años estaba yo en un yacimiento romano en España y me di cuenta que había concreto y había bóvedas, o sea, muchas cosas de las que se usan en el material tradicional, pues ya lo inventaron los romanos, ¿no? Entonces, el sector en general se va a lo seguro, a lo que ya saben hacer todos, pero creo que hay algo más, creo que hay algo ahí, siempre nos hemos reído nosotros un poco, de que la construcción es más artesanía que ciencia o que ingeniería, ¿no? Porque yo veo, Eduardo, cuando decías esto de los maestros, y realmente lo que veo es como un maestro alfarero que va moldeando su jarrón o lo que esté haciendo y sobre la marcha va decidiendo cosas, ¿no? Frente a un proceso que sea más pues un diseño, una fabricación industrial. Y en el fondo lo que pasa es que en general al sector, incluidos los arquitectos, y aquí perdón si herimos algunos sentimientos, son un poquito vagos, yo diría, y les gusta pensar sobre la obra y no pensar sobre el papel. O sea, van resolviendo sobre la obra y esto que dice Eduardo, ahora, no, aquí sabes que se vería mejor esto otro, lo muevo y tal, y me equivoco y voy para atrás y retrabajos, y además todo muy sucio, frente a pensar todo esto bien en el papel, que fue lo que hizo Eduardo con los ingenieros que diseñaron estos moldes, decidir exactamente dónde iba a ir cada cosa, y una vez que lo decides, claro, te lleva mucho tiempo en el papel, a veces nos puede ese ansia de empezar ya a tirar o a construir, y una vez que ya está decidido, pues luego ya repites, ¿no? Por ejemplo, nuestros apartaestudios, que son todos muy estándar, se pueden repetir, es muy eficiente este sistema. Y bueno, ya mencionaron muchas de las ventajas de los materiales prefabricados, como las propiedades termoacústicas, la ligereza, la rapidez, obviamente, pero también la limpieza, ¿no? En obra y el orden y el tiempo. Al final este negocio no es ni de ladrillos ni de tierra y casi yo diría que ni de dinero, es un negocio de tiempo. O sea, obviamente de dinero en el tiempo.
Entonces ahí es donde hay grandes avances. Este edificio de Puebla se hizo en tres meses. Hay sistemas, ahora estamos implementando también un sistema en LOFS La Paz de materiales ligeros y en 15 días básicamente se hace el trabajo que en material tradicional se tarda 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues estos elementos son con los que me gustaría que nuestra audiencia piense exactamente más allá del material y piensa si en tus obras estás aplicando artesanía o estás aplicando algo más industrial. Es que, maestro, las rentas es increíble porque las personas de repente dicen, no, hombre, desde una tabla roca simple que ya está muy usada y muy probada y comprobada, las personas dicen, ¿cómo le voy a poner tabla roca a mi pared? Y si se cae, va a estar muy ligera, caramba, es que da rapidez, pero también da perfección porque nos quitamos esta artesanía de un aplanado, ¿no? y la tabla roca, caray, pues tiene muchas propiedades, mejores incluso que las de los propios ladrillos, y además hay tabla roca que, por ejemplo, ya viene con cierto acabado. Caray, pues es algo rapidísimo, pero las personas, desgraciadamente, pues les da miedo utilizar esto, y a quien no le da miedo, pues es sabido de las rentas, porque sin duda, como bien decías, Pablo, tiempo es dinero, y Eduardo, has estado explorando, no una, muchas nuevas técnicas. Cuéntanos un poco. Pues eso, o sea, lo que decía Pablo, y esto va para nuestros inversionistas también, a veces pareciera que no pasa nada, ¿no? En las obras y que está como un poco detenido, y en realidad estamos en un trabajo frenético en papel, ¿no? Probando alternativas, diseñando, que cuando ya se ejecuten, pues los va a impresionar a todos, o eso espero. Y estuve con los que construyeron nada más y nada menos que el Hotel Nickelodeon. Fueron 50,000 metros cuadrados y me encanta el proceso. Fíjense que aquí en la zona de la Riviera Maya, justamente por toda esta explosión de construcciones alrededor de todo, están haciendo cada vez más grandes resorts en el área de Cancún, y hay desarrollos básicamente en toda la Riviera Maya, hasta Bacalar, hasta Chetumal prácticamente. Entonces, ¿cuál es el recurso pues, más limitado que encuentran actualmente los constructores? Y es la mano de obra, ¿no? Por supuesto, los egipcios, ¿no? Tenían un montón de mano de obra y lograron construir estas extraordinarias pirámides, pero imagínense cuánto tiempo y gente se llevó a hacer estas obras, pues por eso les decimos obras faraónicas, ¿no? Ahora, actualmente aquí se están haciendo obras faraónicas, entonces existen esas dos alternativas. Existe la alternativa de tener un ejército de mano de obra con diferentes especialidades, a los cuales tienes que, como ya no hay en la zona, los traes, tienes que darles manutención, tienes que organizar el funcionamiento, casi como un ejército ahí, porque si no se te vuelve un lío. Y vean este otro escenario. La preconstrucción. Fíjate que tú puedes mandar a hacer tu edificio, se va preconstruyendo todo, tanto losas, paredes, la estructura como tal. Es una fábrica que prepara todo con acero, con un concreto especial, los moldes que necesitas, y llegan a tu construcción prácticamente a armar. Entonces el sistema es muy eficiente porque lo que hacen es que van un mes antes, digamos, en cuanto a producción de material, y luego van poniendo allá, pero ¿cómo creen que los ponen? Con grúas. Entonces básicamente es una grúa que en un día arma todo, lo va poniendo, ¿no? Y entonces aseguras eficiencia en tiempos, control de costos, y la cantidad de imprevistos que puedas tener, pues se llevan a lo mínimo. Entonces estoy fascinado, ya estamos trabajando en el anteproyecto y tal, porque pues me parece una solución idónea. Además, al ser prefabricados, tienen unos tensores especiales, le llaman prefabricado y pretensado, ¿no? Son estas barras de acero que vienen tensadas
de modo que tiene la posibilidad de tener claros impresionantes, 10 metros, 12 metros, 15 metros, sin que tengas que usar estructura entre punto y punto, digamos, pilares, y eso da espacios y juegos arquitectónicos muy buenos. Entonces tiene muchas ventajas por ahí. Los que me sigan en eduardo.viverrent en Instagram o en TikTok o donde me sigan, les iré compartiendo algunos videos porque es muy padre cómo hacen, por ejemplo, las losas. Les ponen unos alvéolos en medio, lo cual las hace mucho más aligeradas, pero además que sostengan el tema de temperatura, ¿no? Y eficientes para el clima y demás. Es muy padre todo lo que se puede hacer y cómo los humanos hemos tratado de ir estandarizando cada vez más, pues para volvernos más eficientes. Creo que Eduardo, y sobre todo, es lo que tenemos que ir. Ajá, perdón. Y sobre todo no tenerle miedo a estos sistemas, ¿no? Creo que ahí están existiendo desde hace muchos años, algunos son muy nuevos, pero cada vez hay más, esa es la ventaja. Y para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, esto es para grandes edificios, para el edificio de Eduardo, que a lo mejor tendrá 190 departamentos, pues puede funcionar, pero no, aplica también para una vivienda particular, incluso hay casas ya prefabricadas, usted puede hoy comprar su casa prefabricada, se la pueden hacer en otro lado, y es que se dan muchísimas situaciones en las obras. Ejemplo, un fraccionamiento ya consolidado, si usted va a construir su casa, pues sin duda tendrá al vecino de la derecha, al vecino de la izquierda, y dónde va a poner los materiales. Si el fraccionamiento no permite ponerlos en la calle, pues la solución es justo los materiales prefabricados. Y la mano de obra que está escasísima, y ahí, por ejemplo, en la Riviera Maya, Pablo Eduardo, pues llega una plantilla y luego llega otra constructora a ofrecerles un poco más y se vuelve tremendo, pero sucede también en Estados Unidos, en los estados sobre todo del norte de la Unión Americana, y es por eso que cada vez más se tiene que aplicar a las obras pues estos sistemas prefabricados que se crean en una planta, en una fábrica, y ya nada más llegan y se instalan apoyados por máquinas, por ejemplo. Y también pues hay que recordar que la inteligencia artificial y pues esta tecnología hace que también se pueda predecir cuántas personas, cuánto tiempo, porque ya lo decía Pablo también, time is money, y no se diga en estos temas de la construcción. Entonces, sin duda, no hay opción. Hoy es obligatorio que todos vayamos, leamos, analicemos e implementemos estos sistemas de construcción. Y pues bueno, justo estaremos en Love La Paz, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, este próximo bootcamp que tenemos, que a mí me emociona mucho porque es el encuentro. Hicimos uno en Tulum a principio de año y este es el segundo que estamos haciendo este año, pero el primero y único que haremos en Guadalajara, y no sabemos si va a haber otro este año. La verdad es que la agenda está complicadísima porque viene el magno evento el 5 de septiembre, en fin, pero estaremos en el 8 y 9 de julio en el bootcamp de Guadalajara conociendo estos materiales, porque queremos explorar varios de nuestros edificios. Hoy tenemos 4 edificios funcionando, no, 5 edificios funcionando en Guadalajara y uno más en construcción. Iremos a ver construcciones, pero también iremos a explorar, por eso se llama bootcamp, iremos a explorar nuevas oportunidades juntos, buscaremos una nueva oportunidad de negocio, analizaremos propiedades, pero sobre todo nos conoceremos, nos veremos las caras, estaremos ahí conviviendo, aprendiendo. No vamos a ir de excursión, o sea, sí vamos a ir a recorrer, pero vamos a ir aprendiendo. Tenemos un programa de estudios en el que estos 2 días, todo el sábado, todo el domingo, 8 y 9 de julio, estaremos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera e invitados especiales con mucho conocimiento. Estaremos compartiendo información en salones, claro que estaremos comiendo juntos, cenando juntos, pero lo más importante es que haremos también un recorrido. Entonces creo que se complementa esta dinámica. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, es extraordinaria. Si nos invitas, Pablo, y nos cuentes un poco dónde inscribirnos, porque, caramba, estaremos ahí viéndonos las caras, haciendo networking, porque no con nosotros, claro, ahí estaremos nosotros, pero me encanta el networking que se hace con otras personas. Va el arquitecto, va el ingeniero. Y bueno, para los que no quieran ir presencialmente, que me parece que es una oportunidad única, la única en el año, pues también pueden hacerlo de manera virtual en el famoso reto a 90 días para que usted pueda empezar a obtener su libertad financiera en esos 90 días.
Cuéntanos, Pablo Mateos. Sí, pues son muy emocionantes estos eventos que vamos a tener. Y bueno, volviendo al bootcamp, es un ejemplo único donde vamos a recorrer estas propiedades, pero sobre todo vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer un taller antes y antes de salir a campo, y después vas a ver los porqués. Y al final va todo conectado, o sea, no es solo cuestión de ver estos materiales ligeros, que por cierto les doy la primicia que ya hemos cerrado el acuerdo para ir a visitar una de estas fábricas de materiales ligeros, de un fibrocemento increíble, con unas propiedades increíbles que vamos a usar en Loves La Paz, pero vas a ir conectando los puntos, vas a ver por qué ventajas tienen estos materiales, por qué aquí sí, aquí no, en este otro proyecto, el tema del peso, de la rapidez, de la limpieza, todo esto que ya hemos estado mencionando aquí, y por qué elegimos este predio y no otro, cuáles fueron los problemas también que tuvimos, qué cosas no repetiríamos. Y todo eso lo aprendes solo cuando estás analizando delante los proyectos. También te vamos a llevar a algunas ubicaciones que desechamos, otras que estamos negociando, y vas a ver in situ, incluso nos vas a poder dar ideas de cómo diseñar o cómo distribuir alguna de las propiedades que estamos analizando. También vamos a ver propiedades para WeStorage, para nuestro negocio de mini bodegas, y vas a empezar a unir todos esos puntos que tienen que ver con el triángulo de las rentas intensivas, independientemente de que sea habitacional o sea para bodegas, etcétera, y cómo vas a ir moviendo en tu cabeza esas variables a partir de un formato que combina el salón de clases, la experiencia práctica, pero también el networking y muchas ideas que solo salen en los pasillos, en el café, en el autobús, en las comidas, con nosotros, pero también con todos los compañeros de alto nivel que van a venir. Entonces es una experiencia única. 8 y 9 de julio en Guadalajara. Puedes inscribirte en vivedelarrentas.com/academia, o también puedes escribirnos al WhatsApp de Academia, que es el 3310 90 93 20, o aquí en redes sociales puedes enviarnos un mensajito en las páginas de Vive de las Rentas y te mandamos toda la información. Y lo mejor aún sería, si no has estado en el curso intensivo reto Vive de las Rentas en 90 días, que lo tomes el 24 y 25 de junio, dentro de 2 semanas, para que hagas el doblete. Vienes al curso intensivo, empiezas a acelerar tu proceso de aprendizaje y luego vienes al bootcamp y lo ves in situ. Entonces, esta es una oportunidad única que se han alineado estas 2 fechas, y para toda nuestra audiencia que quiera realmente avanzar y terminar el año con varias propiedades de inversión, ganándole décadas literalmente a tu libertad financiera, a tu retiro, pues toma acción ya, porque estos tienen unos espacios bastante limitados, ya estamos muy llenos y tenemos que terminar de confirmar los lugares del autobús, de las cenas, etcétera. Es una oportunidad única de aprender todos juntos. Totalmente, Pablo Mateos. Y bueno, en conclusión, creo que es importante justamente invertir por lo menos en tiempo para acudir a estos eventos, por lo menos en tiempo. Qué bueno que está usted en este podcast o en este programa de radio. Le pedimos, si está en el radio, que se venga al podcast, que se suscriba, que nos deje sus comentarios. Si está en el podcast, recuerde que transmitimos por la radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde, y Mundo Inmobiliario los jueves, 10 de la noche, 7 años al aire a través de la frecuencia del Heraldo Radio para todo México y el sur de los Estados Unidos. Oigan, y pues bueno, a manera de conclusión, sin duda hay que probar, hay que atreverse, hay que quitarse el miedo, señores arquitectos, señores constructores, porque creo que esta primicia que nos dabas, Pablo, es importantísima. Time is money, y pues el tiempo, justamente, que a veces se tarda uno con la mano de obra, batallando con las técnicas tradicionales, que sin duda son probadas y comprobadas, ya lo decías, ¿no? Desde los romanos, los mayas, pues ahí están los edificios todavía funcionando, pero estos materiales prefabricados además tienen unas cualidades extraordinarias. He podido ver en algunas expos, por ejemplo, que son pared incluso antifuego, ¿no? Caray, es algo que no piensa uno. El ladrillo tradicional pues probablemente no tenga estas cualidades, pero además la durabilidad puede ser prácticamente eterna. Hay algunos que garantizan la durabilidad en los acabados que tienen estos materiales en alguna de las caras o en las 2 caras, pues durabilidades de 50 años, ¿no? Hablo de una imitación pasta texturizada, etcétera. Entonces, además, imagínese usted, hoy se tiene que poner ladrillo, se pone ladrillo, luego hay que traer al maestro aplanador, luego al maestro yesero, si es que se va a poner yeso, luego sí, exacto. Entonces imagínate, y claro, van haciendo unos trabajos artesanales que al final no queda perfecto, porque están poniendo el plomo, lo están haciendo a mano. Lo decías muy bien, Pablo, son artistas. Y en cambio estas piezas de obra que se colocan muy rápido, imagínese usted con poner su pared y que ya esté lista, o sea, ya tiene el acabado tipo ladrillo,
porque puede ponerse ese acabado tipo ladrillo, el acabado tipo pasta texturizada. Es una maravilla que nos da rapidez en los acabados, porque recuerden, queridos constructores y a todo el público, por supuesto, que el mayor tiempo que perdemos es en los acabados, y luego pues también hay que hacer a lo mejor un agujero para la electricidad. Qué bueno que todo eso se haga en planos, pero a veces, una vez que se revisa y se ejecuta, pues hay que volver a romper porque no se hizo bien, porque el maestro electricista no se hizo bien. Creo que es mejor que se haga en planta, que se haga con un análisis además con pues la tecnología, y pues eso nos asegura tiempo, sí, pero también nos ahorra dinero. Así es de que pues enhorabuena, Eduardo Aguilera, que has explorado todo esto, y seguiremos explorando en vivelasrentas.com en favor de nuestros inversionistas, y pues aquí lo estaremos compartiendo. Así es de que le pedimos que se suscriba, si está en el podcast, que nos deje sus comentarios. Le agradezco a Pablo Mateos, que lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo Vive las Rentas en las redes sociales, y a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.